Historia paralela, el afilado de los colmillos. En un cabo sin nombre, a solo 1 hora de viaje a pie hacia el norte del santuario de la espada, una chica solitaria blandía su espada, un simple movimiento sin ninguna técnica que perteneciera al estilo del dios de la espada o a cualquier otra cosa. El nombre de la chica era Eris Greirat. Eris Greirat blandía su espada sin pensar. Allí, en ese espacio, sola, sin ninguna otra alma alrededor. Solo sin pensar, balanceándose sin pensar. Un balanceo cargado de pensamientos ociosos era un balanceo sin sentido. Un balanceo que simplemente imitaba los movimientos de otros tampoco tenía sentido. Pero si su espada era pura, vacía de pensamientos, entonces cada golpe afinaría sus habilidades, seguiría perfeccionando sus habilidades, cortando tajo a tajo hasta que el camino ante ella estuviera lo suficientemente despejado como para poder ver al otro lado. Cada tajo la hacía mucho más fuerte. ¿Cuántas repeticiones más eran necesarias? ¿Cuánto tiempo tendría que continuar antes de alcanzar el nivel de Ørsted? Eris no lo sabía. Nadie lo sabía. Tal vez nunca sería capaz de alcanzar ese nivel, por mucho que trabajara. Tales pensamientos eran exactamente el tipo sin sentido que se suponía que debía evitar. Tisk. Eris chasqueó la lengua. Sacudió la cabeza y se sentó a pensar. Era molesto. Quería derrotar a Ørsted, pero cuanto más pensaba en ello, más parecía alejarse de ella. En un momento dado, su maestra Ghislaine le había dicho, piensa. Sin embargo, a Eris se le daba mal pensar. Por mucho que se devanara los sesos, no conseguía dar una respuesta que la satisficiera. En comparación, su segundo profesor, Ruigerd, había sido mucho mejor. ¿Lo entiendes?, le preguntaba. La derribaba y luego solo le preguntaba si había entendido o no una y otra vez, hasta que ella lo entendía. Sin que ella tuviera que usar la cabeza, como si fueran iguales. Eris respetaba a Ghislaine. También respetaba a Ruigerd. Frustrantemente, las enseñanzas del dios de la espada combinaban las partes buenas de ambas personas que ella respetaba. Él le había ordenado así: golpea tu espada sin pensar. No pienses, solo blande, y cuando te canses, entonces piensa. Cuando te canses de pensar, levántate y vuelve a blandir. Así que ella hizo eso. Se balanceó, se sentó, se balanceó, se sentó. Cuando tenía hambre, comía. Luego repitió el proceso de balancear la hoja y sentarse de nuevo. Al principio, lo hacía en la sala de entrenamiento. Sin embargo, cuando lo hacía, inevitablemente alguien se interponía en su camino. Las culpables habituales eran otras chicas de la sala de entrenamiento. Le decían, hey, vamos a hacer prácticas de lucha esta mañana, únete a nosotras, o hey, la comida está lista, así que ven a comer, o hey, ¿puedes entrenar conmigo un poco? O hey, apestas, ve a bañarte. Cosas de ese tipo. Se había vuelto tan molesto que Eris simplemente abandonó la sala de entrenamiento. Salió y siguió caminando hasta encontrar un terreno desocupado y empezó a practicar allí. Comía lo que había traído de la cocina de la sala de entrenamiento, o cualquier monstruo que de vez en cuando intentara atacarla. Cuando hacía frío, cogía troncos de la sala de entrenamiento y los encendía con magia para calentarse. Cuando se cansaba, volvía a la sala de entrenamiento y dormía todo lo que quería. Esta había sido su vida diaria durante los últimos 6 meses. Había una cosa que Eris entendía. Dominar la espada era difícil. Cuando era más joven, había pensado que el manejo de la espada era mucho más sencillo y adecuado para ella que el estudio. Bueno, esa parte seguía siendo cierta, la esgrima se adaptaba a ella mucho mejor que el aprendizaje de los libros. Pero definitivamente no era sencillo en absoluto. De hecho, se podría decir que el aprendizaje de los libros era más sencillo, siempre y cuando tuvieras a alguien que te enseñara. Todo lo que hacía era levantar su espada y volver a bajarla. Sin embargo, por alguna razón, ella no podía ser buena en eso. Debería ser capaz de levantarla más rápido. Debería ser capaz de golpear más rápido. Pero no había logrado alcanzar la velocidad deseada. Ella debía ser más rápida ahora que hace 6 meses, pero Ghislaine seguía siendo más rápida. Ruigerd era más rápido. El dios de la espada era más rápido. Y Ørsted, por supuesto, era más rápido. Intentó recordar la forma en que lucharon, el dios de la espada, Ruigerd y Ørsted. ¿Cómo se había movido cada uno de ellos? Intentó imitar sus movimientos, desde la punta de los dedos hasta los hombros, todas las células de su cuerpo. Luego trató de ir más allá, de trascenderlos, pero no sabía cómo hacerlo. No había forma de hacerlo. A Eris se le daba mal pensar. Una vez agotada por el interminable ciclo de pensamientos que corrían por su cabeza, se puso de pie y comenzó a practicar sus columpios de nuevo.
Se balanceó sin pensar en nada. Hacia arriba, hacia abajo. Más rápido. Arriba, abajo. Más rápido. Hizo 10 repeticiones, 100, luego 1000. Cuando lo hizo, los pensamientos ociosos comenzaron a filtrarse de nuevo. Eso ocurría cuando se cansaba. TCH. Chasqueó la lengua una vez y se sentó. Le dolían las manos. Se le habían abierto ampollas. Sacó un paño de su bolsillo y lo envolvió con desinterés alrededor de sus manos. Le dolía, pero no era doloroso. Siempre recordaba lo que había sucedido hace 3 años en la mandíbula inferior del WYRM rojo. En comparación con aquello, se sentía capaz de soportar cualquier cosa. El dolor no significaba nada para ella, ni el dolor de su mano, ni su frustración. Ni siquiera el hecho de que ahora estaba sola, sin él a su lado. Rudeus. Exhaló su nombre. Eris no pensó más en ello. Era mala para pensar. Tampoco era muy buena para ser positiva. Cuanto más pensaba, más se daba cuenta de que podía romperse. 3 años. Pensó que se había hecho más fuerte, pero aún no era suficiente. Eris se levantó y empezó a blandir su espada de nuevo. Conteniendo su somnolencia, Eris se dirigió de nuevo a la sala de entrenamiento. En la entrada había un hombre que ya no reconocía, un hombre llamativo. Su túnica estaba teñida con los colores del arco iris, y debajo de ella solo llevaba botas hasta la rodilla, con 4 espadas en la cintura. En la mejilla tenía un tatuaje de un pavo real, y su cabello estaba recogido en un estilo que se abría en abanico en la parte superior, como una parábola. Cuando vio a Eris, inclinó ligeramente la cabeza e intentó saludarla. «Soy el norte, muévete». Eris dirigió una sola palabra al hombre que se interponía entre ella y la sala de entrenamiento. No le importaba decir nada más. Se había agudizado hasta sus límites con todo el balanceo que había hecho. El brillo de sus ojos al mirar era el de una bestia agresiva. La intención asesina brotaba de ella como una llamarada que lo consumía todo. Era un animal salvaje que no dejaba que nadie se acercara. ¿Qué? El hombre sacó inmediatamente su espada. «Estás en mi camino». Eris dio un paso adelante mientras hablaba. Para ella, el hombre que tenía delante no era más que un obstáculo. Uno que se interponía entre ella y su nido. ¿Qué demonios es esta criatura? Al principio, el hombre ni siquiera entendió que las palabras habían salido de su boca. Por un momento, todo lo que vio fue una bestia hambrienta en busca de comida. Entonces, Eris sacó su propia espada, y finalmente se dio cuenta de que era humana, y una luchadora de la espada. «Puedes referirte a mí como Auber, la espada del pavo real», dijo. «Veo que eres una estudiante del estilo del dios de la espada. Puedo pedirte que me guíes para encontrarme con el dios de la espada. Te he dicho que te muevas». Irritada, Eris dio otro paso adelante. Le estaba diciendo que se apartara de su camino. Sin embargo, esas palabras no fueron registradas por el hombre llamado Auber. Lo único que lo hizo fue la intención asesina de Eris. Eso y la comprensión de que hablar era inútil. Con eso, Auber, con una espada en su mano derecha, alcanzó la espada más corta en su cintura con la izquierda. Sin embargo, blandió su arma al revés, blandiendo el lado plano de la hoja hacia ella. A distancia de ataque, Eris decidió que eliminaría el obstáculo en su camino por la fuerza. SHKT. Su espada zumbó en el aire. Estaba usando la espada de la luz, una habilidad perfeccionada a través de toda su práctica. Un oponente normal no tenía ninguna esperanza de contrarrestar la técnica más letal del estilo del dios de la espada. Sin embargo, eso era solo si se trataba de un oponente normal. Auber empuñó ambas espadas en sus manos y las utilizó para rechazar el ataque. Eris se había anticipado perceptivamente a su reacción y ahora estaba balanceando su espada en la dirección opuesta. La espada de Eris fue detenida por la de la mano izquierda de Auber. Ella usaba 2 manos para blandir la suya, mientras que él solo usaba una, pero él desvió fácilmente su ataque. La espada de ella se deslizó hacia un lado, limitándose a rozar el borde de su cabello. El cuerpo de Eris siguió el impulso de su espada, haciéndola tropezar con el pie que giraba. En ese preciso instante, la mano derecha de Auber voló hacia su cuello expuesto. TCH. Eris se deshizo de su espada y se dejó caer al suelo en cuclillas. El arma de Auber atravesó el espacio vacío donde ella acababa de estar. Eris se movió como un gato, dándose la vuelta. Intentaba recuperar su espada. Auber le dio una patada a su arma y ésta se desvaneció en la nieve. Normalmente, eso sería el final del combate. Pero Eris no se detuvo. En el momento en que se dio cuenta de que su espada se había perdido, voló hacia Auber con sus puños.
Aubert golpeó el centro de su espada contra su mejilla con la fuerza suficiente para destrozarle el pómulo. Le dejó un único corte en la cara, sin embargo, incluso después de eso, Eris todavía no se detuvo. ¿Gra? Ella golpeó su mandíbula. Aubert trató de detenerla usando el arma en su mano izquierda. MRGH. Su mano se enredó con la de él. Sus dedos se engancharon alrededor de la empuñadura. Aubert sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral al darse cuenta de que ella estaba tratando de robarle la espada. Esta bestia no se detendría hasta que la matara. Le dio una fuerte patada a la mujer enroscada a su alrededor, haciéndola saltar por los aires. Luego reajustó la empuñadura de su arma, de modo que la hoja estaba ahora frente a ella. Por suerte para Eris, cuando la lanzó por los aires, cayó justo en el lugar donde antes había aterrizado su espada. Su respiración era agitada mientras tomaba el arma. Tenía que matarlo. Fue entonces, cuando Aubert empuñó su espada con fuerza y comenzó a emitir una intención asesina propia, cuando una voz interpuso de repente. Es suficiente, la sed de sangre terminó. Eris ya estaba congelada en su lugar, habiendo percibido el cambio de comportamiento de su oponente. El dios de la espada había aparecido sin que se dieran cuenta y ahora estaba de pie en la entrada de la sala de entrenamiento. Aubert guardó su espada y Eris se tumbó de espaldas. Miraba al cielo, todavía respirando con dificultad. Su rostro se retorcía de frustración. Aubert se llevó la mano derecha al pecho e inclinó la cabeza. Ha pasado demasiado tiempo, maestro dios de la espada. Así que has venido, emperador del norte. Leí tu carta. Y entonces esa chica atacó. Ah, increíble, ¿verdad? Es la primera vez que veo a una luchadora de la espada tan implacable. Era casi como una bestia. Ah, así que esta es la niña a la que se refieren como el perro loco. Eris escuchó su conversación mientras se levantaba. La forma en que avanzaba inestablemente le daba un aspecto sobrenatural. Al verla, Aubert volvió a preparar su espada. Pero Eris se limitó a fulminarlo con la mirada y entró en la sala de entrenamiento, desapareciendo en el edificio sin mirar por segunda vez al hombre, que se quedó boquiabierto a su paso. Se limpió la herida de la mejilla mientras se dirigía por el pasillo hacia su habitación, sin molestarse en quitarse la nieve que tenía pegada al cuerpo. Cuando llegó a su destino, arrojó la espada a la base de la almohada y se dejó caer en la dura cama. Y así se quedó profundamente dormida. Se sintió frustrada por su derrota, pero ahora eso era un asunto trivial. Esa noche, Ghislaine visitó la sala efímera. Allí estaban sentados el dios de la espada Galfarion y su invitado, el emperador del norte Aubert. Ghislaine tenía las cejas ligeramente fruncidas, pero no mostró ningún signo externo de prestar atención a Aubert mientras se acercaba al dios de la espada y le preguntaba sin rodeos, «Maestro, ¿por qué no le enseña nada a Eris?» El dios de la espada escuchó y se rió. «Ya lo hice, ¿no?» «Como blandir su espada, quieres decir». «No a templarse», respondió como si fuera obvio. La aspereza normal de su voz estaba ausente. Una respuesta tranquila. A Ghislaine no le importaba mucho esa faceta suya. Por eso hizo acopio de la inteligencia que tenía y eligió cuidadosamente sus palabras. «Tú mismo lo has dicho siempre, hazlo todo con lógica», lo dije. «Entonces, ¿qué estás haciendo con Eris?» «Está ahí fuera blandiendo su espada todos los días como una idiota que no sabe nada más». «¿Qué parte de eso es lógica, HM?» Parecía molesto. «¿Desde cuándo te has convertido en alguien que se queja?» «Desde antes de volver aquí, así que ya no vas a escuchar lo que te dice tu maestro». «Pero...» A Ghislaine se le clavó de repente una espada. A una persona normal le habría parecido que el arma acababa de aparecer mágicamente en la mano del dios de la espada. Ghislaine, sin embargo, pudo ver cómo la desenvainaba. Pero no fue capaz de reaccionar a tiempo. Ante el hombre más rápido del mundo, nadie pudo, ni siquiera un rey de la espada. «Ghislaine. ¿Sabes? Me arrepiento un poco de la forma en que te enseñé. Antes eras como un tigre hambriento, pero ahora eres como un gatito que ha perdido los colmillos. Si te hubieras quedado como estabas, ya serías una emperatriz de la espada». Ghislaine tragó con fuerza ante sus palabras. Sentía que se había debilitado últimamente, aunque no creía que fuera del todo malo. Era cierto que su crecimiento con la espada se había estancado. Sin embargo, había ganado cosas importantes a cambio, inteligencia y sabiduría. Cosas que no habría podido conseguir dominando la espada. «No voy a dejar que Eris pierda sus colmillos también». Gal apartó la espada como si dijera, «Ahora lo entiendes, ¿no?» Ghislaine se enfurruñó mientras respondía, «No lo entiendo». «¿Por qué no la haces entrenar?» El dios de la espada soltó un suspiro, recordando que Ghislaine era el tipo de niña que necesitaba explicaciones exhaustivas para entender. «Escucha.
Si alguien quiere llegar a ser mejor que yo, tiene que ser capaz de descubrir las cosas por sí mismo. Después de todo, así fue como llegué a donde estoy. Por supuesto, necesitarán la cantidad necesaria de talento y trabajo duro para merecer el título de Dios de la Espada, pero dejemos eso de lado. El objetivo de Eris es el dios dragón Orsted. Su existencia desafía la lógica. Es un monstruo más allá de la imaginación. Ella no puede vencerlo solo con mis enseñanzas. El hombre tenía una mirada nostálgica en su rostro mientras terminaba de hablar. De hecho, había luchado contra el dios dragón en persona, antes de que se le llamara dios de la espada, cuando solo era un fuerte pero arrogante santo de la espada. Perdió miserablemente, hasta el punto de que todavía no estaba seguro de por qué le habían perdonado la vida o, lo que es más importante, porque todos sus miembros seguían intactos. Después de que su ego fuera derrotado, se propuso superar a Orsted y se entrenó para ello desde entonces. Así fue como se convirtió en el dios de la espada. También fue exactamente por eso que no quería que nadie más se metiera en este asunto. Hey, Ghislaine, hacer ejercicios no es lo mismo que entrenar, ¿sabes? Especialmente si tienes algo a lo que aspiras. No tiene sentido actuar como un perro obediente y hacer todo lo que otro te diga. ¿Lo entiendes? Maestro, siempre dice cosas tan complicadas. No lo entiendo. Resopló entre risas ante su respuesta. Así es, esta idiota no entenderá si no se lo explico todo claramente. En otras palabras, significa que solo aprender de mí no le servirá de nada. Por eso he preparado un montón de cosas para ella, empezando por él. El dios de la espada señaló a Aubert, quien a su vez bajó la barbilla en señal de saludo. Soy el emperador del norte Aubert Corbett. En las calles, se refieren a mí como la hoja del pavo real. Ghislaine frunció el ceño. El hombre desprendía un olor indescriptible. No era un olor corporal, sino algo fuertemente cítrico. Probablemente una colonia. Un olor desagradable para una bestia como Ghislaine. ¿Y qué hace aquí alguien del estilo del dios del norte? Respondiendo a la petición del dios de la espada de que instruya a uno de sus alumnos, su expresión se volvió más sospechosa al interrogar al dios de la espada. ¿Por qué alguien del estilo del dios del norte? No veo cómo sus trucos solapados podrían convenir a Eris, porque el dios dragón los usará contra ella. La duda en el rostro de Ghislaine solo se profundizó. Ella nunca había oído nada acerca de que el dios dragón fuera un espadachín del estilo dios del norte. ¿Quién es ese dios dragón?, preguntó, ni que lo supiera. Lo que sí sé es que tiene todos los movimientos del estilo del dios de la espada, el estilo del dios del norte, todas esas escuelas de esgrima, en su arsenal. Naturalmente, eso significa que puede utilizarlos y que podrá contrarrestar los que se utilicen contra él. Tú también tienes que aprenderlas, porque si no lo haces, no estarás luchando en igualdad de condiciones. La expresión de Ghislaine perdió su filo. Aprender las técnicas que tu oponente usaría contra ti, eso era lógico. Ya veo. Entonces, también convocarás a alguien del estilo dios del agua. Sí, ya he enviado una carta, ¿es eso cierto? Su cola se movió felizmente. El dios de la espada sonrió irónicamente ante eso. Ghislaine estaría satisfecha siempre que la respuesta fuera algo que pudiera entender fácilmente. Esa parte de ella nunca cambiaba. Bien entonces, maestro emperador del norte, espero que tenga una estancia relajante aquí. Ahora que las dudas de Ghislaine se habían disipado, se levantó y presentó sus respetos al emperador del norte. Se arrodilló, como era la etiqueta única del estilo del dios de la espada. Ciertamente, maestro rey de la espada. Espero que podamos tener una relación amistosa durante mi estancia aquí. Aubert también se llevó una mano al pecho y le devolvió el gesto. Con eso, el entrenamiento de Eris pasó a la siguiente etapa. Un año después, sería reconocida como una santa del norte. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.